Ya está disponible el nuevo Windows XP remasterizado 2021, la fusión entre un Windows 7 y un Windows 10. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Quiero destacar lo siguiente: la semana pasada le dimos cobertura al proyecto de Windows FATS OS 7, ese Windows 7 remasterizado, elaborado por Tester Machine, pero justamente a los pocos días de ese video ya tenía también listo Tester Machine el Windows XP remasterizado 2021. Quiero destacar obviamente que voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción de este gran proyecto, también todas las redes oficiales de Tester Machine para que sigas de cerca su trabajo. Los créditos directamente van para ese gran crack. Bueno, de primera mano hay que destacar que esta versión de Windows XP remasterizada es indispensable instalarla en PCs que soporten la instalación de Windows 7. ¿Por qué? Porque ya lo estás viendo, contiene el box de instalación de un Windows 7 tradicional combinado con el de Windows 10, por lo tanto podríamos decir que es una mezcla entre un Windows 7 y Windows 10 para que soporte la instalación de Windows XP. Entonces, dicho esto, quiero destacar también que FATS OS XP es basado en Windows XP Professional, el Service Pack 3 para x86. Pero ojo, esta versión está optimizada y lo mejor es que te permite bootearlo sin problema en Rufus, sin pasar por los molestos protocolos y procesos cuando booteamos un Windows XP normal, porque contiene, como dicho, el box 7, pero también el box 10, y por lo tanto la instalación es más rápida y totalmente fácil. Ahora, ya entrando de lleno a lo que es el sistema, quiero destacar que esta versión se remasterizó a lo máximo que se pudo, con las últimas actualizaciones disponibles para XP, y también destacar que ya cuenta con programas que son totalmente compatibles para poder darle vida a esa PC que tiene pocos recursos, porque claro, como he dicho, este sistema está pensado para una PC con bajos recursos. Y de hecho hay que destacar lo siguiente, porque si te estás preguntando, bueno, ¿en qué computadora se testeó lo que es Windows XP remasterizado, esta versión FATS OS XP? Bueno, se testeó en una PC con Intel Celeron a 1.10 GHz y una RAM de 2 GB, así es que hay que destacar eso, muy importante. También, ahora ya entrando a la cuestión de las integraciones de esta versión remasterizada, ahí te van directamente porque está integrado en el Framework 1.1, el 2.0, 3.0, 3.5 con Service Pack 1 y también el 4.0. También está integrado el VLC Media Player, la versión 3.11. Está integrada la versión de WinRAR 5.97 SID, integradas también las updates de 2019, incluyendo las últimas de Port Ready 2009, que son totalmente indispensables. Y bueno, también están integrados los parches y mejoras, incluyendo las máximas conexión a TCP/IP a 250 conexiones en Windows XP original, que solo soportaba a 10, y eso ya está implementado también. Los nuevos iconos, temas visuales, está optimizado para computadoras de bajos recursos, y está también integrados navegadores como el Firefox, la versión 52.2, el Opera 35, el MyPal Browser, para poder navegar de manera totalmente sensacional. Lo más recomendable es no utilizar el Internet Explorer porque es una versión que prácticamente ya está en el olvido. Lo mejor es utilizar Firefox o Opera, así es que ya está totalmente funcionando. Actualizados también los certificados de raíz de 2020 a 2021. Las páginas, pues mira, funcionan sin ninguna clase de problemas. Destacar que está básicamente pensado para una PC que tengas ahí en el olvido, quieres ahí implementar en lo que es este sistema, porque también hay que destacar que también está integrado el Direct 11 actualizado, y también el XNA Framework 3.0, 3.5, 4.0, e integrado también lo que es el OpenAL y el Visual C++ hasta el 2019. Algo también indispensable para instalar drivers faltantes, está instalado lo que es Drivers Cloud y también lo que es el 3DP Cheat. Así es que esto es muy indispensable en el caso de que haya un driver faltante. De hecho, ya trae drivers integrados lo que es esta versión, tanto para LAN, de video Intel, Card Radar, así es que están totalmente implementados. Y ahora bien, también quiero destacar lo siguiente: hay que destacar que antes de que pruebes este sistema hay ciertas recomendaciones. Ahí te van. Se recomienda que instales FATS OS XP en un Pentium 4 y solo en una BIOS con MBR. Olvídate de GPT,
porque este Windows no lo acepta. Así es que es únicamente BIOS con la configuración MBR. Una vez instalado el sistema, hay que seleccionar donde dice Microsoft Windows XP para que inicie la configuración de XP. Una vez ya instalado, también es muy importante siempre tener la USB conectada durante todo el proceso de la instalación para que se complete de manera sensacional, jamás retirarla. Esto ya lo sabemos de un solo. Y bueno, también instalar todos los drivers a través de los programas integrados, porque si bien es cierto, esta versión ya contiene drivers complementarios, siempre va a haber drivers faltantes, así es que pues tienes la ayuda de Drivers Close, 3DP Cheats, así es que ahí los tendrías. Y los navegadores mencionados, pues ya como es el Firefox, el Opera, trabajan de forma normal. Como he dicho, Microsoft Edge no se recomienda tanto. También es indispensable a destacar que Office 2007 o 2010 funcionan perfecto, pero también tiene ciertas recomendaciones como poder utilizar WPS Office o LibreOffice 5 por si tal cual se desea utilizar lo que son esta clase de programas de ofimática. De todas maneras, Tester Machine estuvo compartiendo un enlace de Office 2007, me parece, te lo voy a estar dejando también abajo en la descripción si es que quieres testear lo que es este sistema. También te recomiendo que si lo vas a testear en VirtualBox, por ejemplo, siempre configures la máquina virtual, como por ejemplo si fueses a instalar un Windows 7, porque como he dicho, el bot es bot 7 o bot 10, así es que si tú lo configuras en el VirtualBox como un Windows XP, pues mira, no te estará reconociendo porque estás configurando una máquina al estilo Windows XP tradicional. Una vez iniciado, siempre se recomienda abrir el programa MenReduce, el cual está en el escritorio y con el cual podrás aumentar la RAM disponible para el sistema. Esto se recomienda una vez que ya hayas instalado, ya estés en los primeros inicios del sistema. Ahí está directamente para que inicies lo que es este programa para aumentar la memoria RAM. Así es que ahí lo tendrías, son las recomendaciones. También había destacado las integraciones de este sistema remasterizado. Déjame saber qué opinas acerca de esto. Te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción. También los créditos oficiales para Tester Machine y bueno, todas sus redes oficiales. Ya lo sabes de antemano. Recuerda, sí, suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Le estamos dando cobertura con todo a estos Windows XP épicos remasterizados que sin duda están 100% optimizados. Así es que me despido, nos vamos a ver hasta en un futuro video. Master Tutos fuera, peace out.